Bueno, pues buenas noches a todas y a todos a otra sesión de Dialogando con Alice. Esta noche vamos a estar hablando sobre la brecha digital y el comienzo de clases, sobre el área de educación. Tenemos tres partes importantes para hablar del tema. Esta noche nos acompaña Ricardo Alejandro. Él es maestro de historia de nivel secundario para podernos hablar desde la perspectiva de los maestros, ¿verdad? ¿Qué ocurre con este comienzo de clase y con esta transición al mundo digital? Nos acompaña también Dana Rivera Cortés. Ella es terapista del habla-lenguaje, pero además de eso hoy viene como terapista y viene como madre y pertenece al movimiento SOS que ellos trabajan en defensa de los niños de educación especial, porque también esta población se ve muy afectada con este proceso de transición y este comienzo de clase. Y cerraremos la noche de hoy con la doctora Migna Rivera. Ella es psicóloga, trabajadora social y es profesora universitaria y también es parte de los investigadores, ¿verdad?, que hizo la investigación sobre brecha digital en la UPR de Humacao. Tengo que decir que obviamente nuestro propósito aquí es poder discutir el tema. Estas personas pues son expertos en lo que van a estar dialogando esta noche. No necesariamente están aquí porque apoyan mi candidatura o el movimiento. Y para los que no me conocen, mi nombre es Alice Pérez Fernández, soy candidata al Senado por el Distrito 8 de Carolina, que va desde Trujillo Alto hasta Ceiba, incluyendo las islas de Vieques y Culebra, por el movimiento Victoria Ciudadana. Y el propósito, ¿verdad? La manera en que manejamos la campaña es una educativa donde discutimos los temas importantes sobre los que tenemos que trabajar en una sana gobernanza. Así que voy a empezar con mi compañero Ricardo Alejandro, que es maestro. Déjame ver si consigo a Ricardo por aquí. Ok. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches, Ali. Gracias por la invitación y por permitirme compartir con ustedes en este espacio. Bueno, pues vamos a empezar con la osadía del comienzo de clase. Y todos los años, lo he dicho otras veces, empezar el comienzo del Departamento de Educación ha sido uno que siempre tiene problemas. No estamos listos. No estamos listos cuando hay huracán, no estamos listos cuando hay terremoto, no estamos listos cuando hay pandemia y no estamos listos si no hay ninguna de las anteriores. Pero este año en particular empezamos con un proceso de transición a la educación a distancia y en línea o asistida por el caso del COVID-19, ¿verdad? Por la pandemia en la que estamos viviendo y porque obviamente no se pueden poner las vidas en riesgo en tener un contacto social muy íntimo. Pero la experiencia no ha sido la mejor, digo, y en eso me puedo añadir yo, como mamá. Ahorita cuando Dana esté hablando de eso, yo me meto y hago el cuento mío como mamá. Pero muchas veces no vemos la cara del maestro, ¿verdad? De lo que pasa un maestro para poder empezar el año escolar y en este caso empezar el año escolar a distancia. Así que, ¿cómo ha sido eso? Todo un reto. Es un reto porque el Departamento de Educación no tiene una política pública sobre educación en línea o educación a distancia o educación online, que son tres términos diferentes que el Departamento de Educación está utilizando recientemente. Ha sido todo un reto porque al no tener primero esa política pública, todo ha sido un memo detrás del otro, que posiblemente uno aclare el otro y eso crea unos vacíos en la escuela, donde entonces no queda más remedio que el maestro y las maestras junto a la dirección crear entonces unas políticas internas para ver cómo esto funciona. Y en el proceso ha sido bien complicado porque primero el Departamento de Educación indica que cada maestro de salón, maestra y salón hogar, cada maestro y maestra de salón hogar tiene que hacer contacto con sus estudiantes primero para ver, hacer una identificación de recursos. Sin embargo, el primer reto era que la base de datos a la cual nosotros tenemos acceso no está al día. Así que eso era jugar al espionaje, a ver dónde yo puedo conseguir o no conseguir el número. Esa es una. Nada más el primer contacto fue todo un proyecto.
Cuando al fin se logra el contacto, muchos estudiantes y madres, padres y encargados nos decían que, mira, no, es que no tengo el email activo, trato de hacerlo y no me sale, que la contraseña dice que está incorrecta. El Departamento de Educación entonces tuvo que darle una especie de restart a las contraseñas para que entonces las personas lo pudiesen hacer. Maestros y maestras que entonces de forma voluntaria, porque nosotros no tenemos acceso a esa plataforma, se han servido como voluntarios y voluntarias para las madres, padres encargados que por teléfono le dicen, pues déjame ver cómo yo te puedo ayudar porque nosotros no tenemos acceso a esa base de datos. Es como que lo que uno pueda. Así que todo ha sido un reto bien grande. La planificación de cómo yo voy a adaptar un currículo presencial a un currículo online que no puede ser igual. La metodología, las estrategias y las técnicas de evaluación y assessment. Que cuando la compañera vaya a hablar de la cuestión de educación especial, es un reto ahora mismo de cómo yo voy a evaluar a mis estudiantes online cuando yo tengo que reconocer unos acomodos razonables por PEI. Así que ese es otro reto. Otro reto que hemos tenido es el mismo proceso de dar la clase, porque tanto el estudiante como el maestro y la maestra están acostumbrados a una experiencia totalmente presencial, donde yo tengo el feedback al momento. Aquí yo no tengo eso. Y tratar de reproducirlo de forma en línea, primero que teóricamente es incorrecto, porque presencial y online no es lo mismo, y si lo trato de reproducir la experiencia presencial online, es muy complicado, porque los estudiantes, pues, posiblemente hay un delay de un par de segundos. A lo mejor yo estoy proyectando algo y el internet se pone lento. Yo quiero que los estudiantes reaccionen, pero entonces se frisa la imagen. Y entonces eso depende de la calidad de internet que cada estudiante, maestro y maestra tenga. A lo mejor yo puedo estar acomodado con internet de alta velocidad, pero entonces tengo compañeros y compañeras que están con el hotspot de su teléfono. Y entonces automáticamente, nada más con esa experiencia de que cada quien está con una compañía diferente, privada, una compañía privada, tratando de dar un servicio público, ya aquí lo que se supone que es educación pública se pierde totalmente. Pues entonces yo le pregunto a mis estudiantes, cuando me dicen, mister, no puedes subir, ¿qué compañía tú tienes? Y yo aquí tratando de adivinar, tiene tal compañía, esa compañía no tiene una buena recepción. Versus, mister, lo estoy haciendo de esta forma, con este internet, con eso sí hay más recepción. ¿Por qué la educación pública tiene que ahora depender de una calidad de un servicio de internet cuando el mismo departamento pudiese hacerlo? No, lo que traes es importante porque no es solamente el internet, es que hay gente que no tiene internet. Y no tienen el internet, otro. Y entonces, ¿qué hacemos con estos niños, verdad? Que van a quedar en desventaja por el solo hecho de que no tienen internet. No, es que ya los tengo, esos estudiantes que no tienen ningún tipo de acceso al internet, se supone que se vayan a trabajar con módulo, pero entonces, ¿cómo yo le proveo el módulo cuando el módulo está en modo PDF que está disponible en la página de internet del Departamento de Educación? Eligio, el secretario promete unos módulos impresos, 1.000.000 de copias, eso suena a refrán de cantante de reggaetón. O sea, hago la comparación porque suena ridículo. Tú me prometes 1.000.000 de copias obligado, pero no me las puedes ofrecer. La misma administración de mi escuela dijo, yo no puedo hacer eso porque no tengo el equipo que aguante esa cantidad de impresión. ¿Ok? Entonces, ya hay un problema. Ahora que yo tengo que adivinar yo, a ver, inventármelas, cómo yo hago ese contacto con esos muchachos y esas muchachas. No, y aparte de lo que dice, y es algo que por historia ocurre también, que los maestros tienen que sacar de sus fondos para pintar el salón, para comprar materiales, y ahora tienen, eso no se ha acabado, ahora tienen que pagar su internet, ¿verdad? Para poder dar la clase. Sí, no, definitivamente. Ahora mismo yo estoy consumiendo el internet de mi casa. Entonces hay gente que puede decir, pero si ya tú lo pagas, ¿por qué te estás quejando? El problema no es pagar el servicio porque ya yo lo pagaba. El problema es que es un servicio público. Como servicio público, tú tienes que crear unas condiciones de igualdad de condición y de acceso a todo el mundo. Mira lo que es lo más paradójico, que el Departamento de Educación me hizo coger a mí unos certificados sobre ciudadanía digital. Uno de los principios dice que yo tengo que establecer igualdad de accesibilidad a todo el mundo. El mismo departamento me está mandando a coger ese taller y el mismo Departamento de Educación no cumple el taller que me mandó a coger y a certificarme en él.
Eso es un problema teórico y práctico más que triste. O sea, demuestra lo esquizofrénico que es el Departamento de Educación. Por un lado dice que tú tienes que cumplir con otra cosa, pero en la práctica después me dicen no lo cumplas. Bueno, y es un problema fiscal, porque además, ellos no están pagando por ese servicio que te obligan a dar. O sea, económicamente, ¿cómo lo justifican? Si ese servicio no lo está pagando el gobierno. no, sin embargo, están prometiendo un servicio. Lo Por eso, prometen, pero pero prometen no lo un están pagando. servicio que está en manos privadas, porque en este caso el maestro, ¿verdad? Es una persona privada, es un bien privativo tuyo, el Internet, pero es un servicio del gobierno. ¿Cómo se justifica eso, por ejemplo, en una auditoría? ¿Cómo podrían ellos explicarlo? Ellos lo mucho que van a querer evidenciar es que a nosotros nos están pidiendo que hagamos la planificación en línea y que demostremos evidencia de lo que estamos haciendo, pero ante ese interrogante que tú presentas, no lo están justificando y se supone que ellos tienen que ofrecer ese servicio. ¿Okay? Al igual que ellos me tienen que ofrecer a mí unas herramientas de trabajo, ellos tienen que hacerlo, no porque yo no quiera, es que se tiene que crear la condición de igualdad de oportunidades. Sí, para que haya el acceso, ¿no? Pero la pregunta la traigo solamente para que la Sí, gente... de forma irónica, pues, ¿cómo lo Exacto. vamos a justificar? ¿Cómo lo vamos a justificar? ¿Okay? Porque la educación es pública, se supone que entonces, ¿verdad? Hay un pago que es del gobierno y en este caso no lo está haciendo el gobierno. ¿Cómo entonces se explica eso? Y nos trae un montón de interrogantes también, o sea, sobre el uso de los fondos y todo eso. Ahora mismo se aprobaron a través del CARES Act, que es el proyecto federal especial para la COVID-19, hay unos fondos, millones de dólares, que de ahí se puede financiar ese servicio para los maestros y maestras puedan tener su servicio de Internet, no solamente para el maestro y la maestra, los estudiantes y las estudiantes, ¿verdad? Muy importante, el espacio de trabajo de la maestra y el maestro es el espacio de estudio de los estudiantes. O sea, la experiencia del maestro y del estudiante no se pueden separar. O sea, no es porque yo no quiera pagar el servicio, es que yo le estoy dando un servicio a los estudiantes en un servicio público. Y si entramos al tema de la pobreza infantil, eso es otro detalle. Eso es otro detalle, donde ahora mismo tuve que llamar a una estudiante, me dijo, Mister, por favor, vamos a tratar de contactarnos de otra forma porque mis dos hermanitas y hermanitos más pequeños están conectados al internet. Cuando yo me trato de conectar al internet, el internet se le frisa. ¿Okay? Y ya entonces, ¿verdad? Antes de entrar al conversatorio, tú me preguntabas propuestas. Mira, Sí. principal, de alguna forma el Departamento de Educación tiene que ofrecer ya los servicios. Si se prometieron unas computadoras, ¿cuándo van a llegar? Entonces, la cuestión es que por fuentes extraoficiales uno pues escucha que están llegando de forma parcial, pero pones a la administración de la escuela en una posición complicada porque ¿qué criterio voy a tomar yo para decir a este le voy a dar la computadora y a este no? Eso es más problemático todavía. Pero yo sé que entre las preguntas que ustedes tenían que hacer, lo digo porque me llegó a mí esta ¿Sí? señora preocupada, que le preguntaron cuántos hijos tenía. Ella Uh-huh. tenía 2 hijos. Y entonces le preguntaron cuántas computadoras tenía. Ella dijo que tenía una y viejita. Y lo próximo que le dijeron fue que a cuál de los hijos ella iba a dar prioridad. O sea, como que uno se va a educar y el otro no, porque le tengo que dar prioridad a uno. Cuando no se supone, porque, ¿verdad? El departamento está todo el tiempo diciendo que le va a dar, ahora son devices, porque como no va a ser laptop, ¿verdad? Hacer otras cosas, pues le cambiamos el término. Eso es parte también del discurso, que también tendríamos que evaluarlo. Y entonces, le van a dar los devices, pero no acaban de dárselo. Y entonces, los que pagan las consecuencias es quien tiene que recibir el servicio. En este caso, es el estudiante que se va a tener que ver limitado porque los devices no están. Por lo tanto, tienes que verte limitado de tu proceso educativo. Exactamente. El proceso se está viendo bien comprometido. A mí como maestro me frustra. Si tengo unos retos cotidianos de forma presencial, cuanto más
en un formato online que ni siquiera el mismo Departamento de Educación está pudiendo protegerlo, constitucionalmente hablando. Y por último, lo que quisiese añadir, esto no solamente ha sido un reto para las estudiantes y los estudiantes del Departamento de Educación del sistema público, ha sido un reto para las maestras y los maestros igualmente. Porque posiblemente a mí se me pueda hacer más fácil porque a lo mejor puedo ser más diestro en la computadora, pero tengo compañeras y compañeros que me llaman o me comentan, Ricardo, ¿cómo te hiciste tal cosa? O los mismos maestros te dicen, mira, yo no sé, yo estoy aprendiendo en el proceso. Se lo dicen a los estudiantes, estoy aprendiendo en el proceso. Y los mismos estudiantes entonces se lo dicen. Y entonces lo que hay que aclarar aquí es que el maestro y la maestra está demostrando de lo que está hecho. Ese es nuestro trabajo. Pero el Departamento de Educación tiene que cumplir con, de alguna forma, de que esa capacitación que tú le ofrezcas a tus maestras y maestros del Departamento de Educación sea efectivo. Con decir que tú me diste un certificado por 6 horas continuas un día, eso no demuestra que yo voy a estar capaz para dar una educación en línea. El mismo departamento está, aunque el hijo hace una diferencia entre educación remota, educación en línea y online, en la práctica no se está haciendo la diferencia. Se están utilizando como sinónimos. Entonces, pues, vamos a definir esto. Y por último, que el Departamento de Educación, si dice que tiene un tema transversal de educación en tecnología, se tiene que demostrar. Porque una cosa es lo que dice el currículo, pero cuando vamos a ver los requisitos de graduación, en elemental no hay ningún requisito de tecnología y en secundaria el único requisito que hay es un solo crédito en tecnología. O sea, por un lado tú me dices que tengo que darle una mirada, hay que darle una mirada a ese currículo. Sí, no, tú lees los currículos y te dan ganas de llorar de lo hermosos que son escritos, porque están muy bien redactados. Es que en la práctica, cuando tú vienes a ver que tienes que cumplir simplemente con los estándares para las metas PR, o sea, si yo como maestro de español, que no es mi curso, pero fuese de español, y el departamento me está diciendo, tienes que cumplir con los blueprints, que es el documento que ellos llaman, lo mínimo que tienes que cumplir para las metas PR, y de eso cuenta tu evaluación, pues tú por salvaguardar tu empleo, pues tú vas a darle prioridad a la meta PR, recursos tecnológicos, pues lo dejo para lo último, y si no lo puedo dar, no lo doy. Así que hay que verificar, ¿verdad? Cuáles son esos recursos, ese currículo de educación, cómo realmente se va a hacer transversal, o obligar al Departamento de Educación que cumpla con ofrecer los servicios, no solamente por la pandemia, para darle continuidad al proceso. Sí. Así que eso sería mi aportación a la conversación. Sí, muchas gracias. Entró la doctora Mirna Rivera y ella ahorita nos va a estar hablando de esa investigación que hicieron. Así que vamos a ir ahora con Dana y ella nos va a hablar de su experiencia, ¿verdad? Como terapista del habla y dentro del movimiento SOS con los niños de educación especial, pero también ella tiene para aportar como su experiencia como mamá. Así que vamos a escuchar cómo ha sido este comienzo de clase para ti. Gracias Alice por la invitación. Buenas noches a todos. Pues mira, primero que todo, es algo que quizás no esperábamos una pandemia como la del COVID, pero sí, esto es algo ya que es bien continuo en el Departamento de Educación y en varias agencias de esta isla. Y es algo que vemos continuamente que no estamos preparados para cuando algo viene, que nos queremos preparar cuando tenemos la emergencia encima. El Departamento de Educación ha brindado ahora 3 alternativas para que los estudiantes reciban su educación. Tiene Microsoft Teams, tiene teleeducación y tiene los módulos didácticos. Tenemos ahí 3 problemas. Tenemos Microsoft Teams, que hay padres que no tienen internet, hay padres que no tienen computadora, hay padres que realmente es bien difícil, o sea, acceder a una computadora. Hay padres que viven en el campo, que aunque quisieran tener un internet allá en el campo, bien adentro, no llega la señal. Entonces, ellos no están pensando en eso. Segundo, teleeducación. Aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas en este país pues que ni siquiera tienen un televisor y parece, ay Dana, por favor, claro que sí.
La pobreza en esta isla existe. Hay una encuesta que desprende que el 66% de las familias tienen un ingreso por debajo de la línea de la pobreza a nivel federal. O sea, no pueden decir todos los niños tienen internet, todos los niños tienen televisión. Los módulos didácticos tienen unos super errores. Los módulos didácticos, los papás tienen que ir a las escuelas a buscar estos módulos didácticos. Entonces, tienen que imprimirlos, tienen que sacar de su dinero, cuando la ley IDEA dice que la educación es pública, gratuita y es apropiada. Ya el Departamento de Educación no está cumpliendo con, perdóname, Alice. Permiso. Tengo un chico aquí, ¿ves? Esta es la cosa de madre. Ajá. El Departamento de Educación no está, disculpe, el Departamento de Educación no está cumpliendo con lo que ellos mismos dicen. O sea, tenemos que buscar un módulo, los papás tienen que ir a imprimirlo, los maestros tienen que enviarle, como decía el maestro, tienen que enviarlos por internet. ¿Por qué? Porque no están, porque ellos cancelaron un contrato que tenían, que eso salió en la prensa, cancelaron un contrato que tenían de que los módulos ya iban a estar impresos para los estudiantes a partir de cuando comenzaran las clases, cuando esto no es así. Las clases comenzaron hace 2 semanas y los niños todavía no tienen módulo, los niños no tienen computadora. ¿Qué pasa? En el caso de las terapias es bien complicado. ¿Por qué? Porque el hijo dice, sí, hay terapias que se pueden dar presencial. Hay niños que reciben las terapias en las escuelas. ¿Qué pasa? Las escuelas no están listas. Tenemos que en enero hubo unos terremotos. Tenemos que, por ejemplo, en el pueblo de Guánica, no tiene escuelas ahora mismo. Creo que son 6 escuelas y las escuelas hay que demolerlas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que la construcción en Puerto Rico está trabajando. ¿Y por qué no se han sacado los fondos que están? Que nadie dice que se hacen los fondos de educación en esta isla. Porque es bien difícil, yo no sé cómo, o sea, dicen que la agencia que más dinero recibe en esta isla es el Departamento de Educación. Y es la que está casi en quiebra. ¿Y qué sucede? No hay... que para los terremotos también llegaron unos fondos específicos, ¿verdad? Para educación, para este tipo de cosas, y no se ha visto lo que se ha hecho con ellos. Exactamente. Pues la cosa es que no se pueden dar presenciales porque no hay lugares hábiles para esto. Sí hay corporaciones que las están dando a los chicos que no tienen de otra, o sea, porque hay niños de educación especial que están bien comprometidos y que necesitan una terapia presencial. ¿Qué sucede? Que hay corporaciones que todavía no han firmado. El Departamento de Educación no les ha firmado a estas corporaciones y hay muchos chicos que están sin terapia ahora mismo. Otra cosa que el hijo dice, que los niños no necesitan las computadoras para... Y entonces, ¿cómo se va a dar una teleterapia? Sin una computadora. El niño necesita una computadora, el niño necesita un internet. Y el padre no es el responsable de pagar esa computadora ni de pagar el internet. ¿Por qué? Porque la educación y la ley IDEA y los derechos de estos niños les dice al Estado, tú tienes que cumplir con este niño, tú tienes que cumplir con la educación y las necesidades de este niño. Ellos están incumpliendo desde hace tiempo. Ellos ponen una cara bastante bonita frente a la prensa, frente a la televisión, diciendo que todo está bien, cuando no todo está bien. Cuando yo, con mi compañera de SOS, hemos ido sin número de ocasiones a Capitolio, a Fortaleza, hemos ido donde diferentes, y no tengo miedo a decirlo, y no es por politiquería, pero el mismo representante Chino Roque, que es de la Comisión de Educación Especial. Nosotros le hemos llevado 3 cartas a él. En 3 meses distintos antes que sucediera esto. Y fue
tan increíble que la tercera ocasión que nosotros fuimos a su oficina, una de las cartas todavía estaba encima del escritorio. Y nada, nunca nos llamaron, porque nosotros tenemos que darle, nosotros queremos darle alternativas. Mira, podemos hacer esto con los niños, pero no. Ellos de verdad que siguen en lo mismo. Y la peor pandemia no es el COVID. La peor pandemia es lo que le están haciendo a nuestros niños, lo que estamos creando y fomentando, como decían ayer en una emisora de radio, estamos fomentando el analfabetismo en este país. Estamos fomentando que los niños, mira, no les importa las escuelas, porque vemos niños detrás de esas computadoras que no saben qué hacer, vemos padres que se están volviendo locos porque no saben qué hacer, vemos maestros que están tratando de dar el máximo, pero el Departamento de Educación realmente no ayuda. Y no es por ser negativa, porque sí, te puedo decir que hay cosas buenas, claro que sí. Yo voy y puedo llevar un caso, pero tengo que lucharlo, tengo que pelearlo. Ahora mismo sé de unas corporaciones que le firmaron un contrato para terapias 2 días antes de comenzar las clases. Entonces ellos tienen que firmar esos contratos para los papás y cuándo van a comenzar si ya tenían todo de antemano, porque siempre están haciendo todo para última hora. Y esto es algo que no es siempre. ¿Sí? Yo siempre digo que si las clases te terminan en mayo y empiezan en agosto, es como que esto debería funcionar porque tú tienes, a diferencia de otras cosas, tú tienes ¿verdad? Un calendario básico con el que tienes que trabajar y si tú manejas un proyecto, el que sea, eso es parte de lo que tú observas para el cumplimiento de metas, ¿verdad? Para lograr las cosas a tiempo. Pero aquí no se ve. Yo no sé si es que es un project manager, pero realmente aquí no se ve. No se ve nada. Entonces, otra cosa, ellos no están cumpliendo con los niños de educación especial en cuanto a los módulos, porque los módulos se supone que para los niños de educación especial hay que adaptarlos. Esto no es el mismo módulo que tú le das a un niño de educación regular, es el mismo que le vas a dar a este niño que tiene tal condición. Incluso los mismos niños de un salón contenido de autismo, estos niños pueden tener, si hay 5 niños en ese salón, esos 5 niños tienen que tener quizá un módulo diferente. ¿Por qué? Porque esto es individualizado. Y esto tampoco lo están haciendo. Los módulos son igual para todos los grados. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo, te estamos tirando un módulo ahí para kinder, primero, segundo, tercero, cuarto, y pues ahí está perfecto. ¿Y educación especial qué? Esto es individualizado, tú tienes que redactar un módulo según el PEI de ese niño, porque tú tienes que cumplir con todas las cosas que establece el PEI de ese niño, y eso no se está haciendo tampoco. Bueno, y los adiestramientos tecnológicos también deben ser ajustados a las necesidades de cada niño con diversidad funcional, porque no necesariamente todos van a poder, ¿verdad?, ajustarse a eso igual. Y yo no creo que lo hayan hecho, porque ahorita cuando estaba hablando era como genérico la cuestión de los, ¿verdad?, de los talleres y las cosas que pudieron dar. Sí, ellos lo hicieron por cumplir. Realmente yo soy mamá de 2 chicos, como vieron el que entró ahorita. Mi chico tiene 4 años, la nena tiene 6. Y yo los tengo a ellos en educación privada. Y mi colegio le dio a ellos una semana de entrenamiento para que ellos aprendieran a utilizar su plataforma, para que ellos pudieran aprender a compartir pantalla. Ya mi niña, claro, yo tengo que estar ahí con ella, que ahora mismo estoy aquí en mi casa y yo los ayudo a ellos porque tienen 4 y 6 años, que obviamente tienen que tener a alguien al lado. Pero entonces, ¿qué sucede? El Departamento de Educación lo que hizo fue, vamos a firmar aquí como que te di este adiestramiento y mírate este videíto y ya todo está. No, hay gente, mira, como decía el maestro, hay gente que no es tecnológica y tenemos que saberlo. Entonces tenemos que ir paso a paso. Y el Departamento de Educación, solamente por cumplir y decir en las noticias que ellos dieron tantos adiestramientos y que tienen tantas certificaciones, a mí no me basta con eso. Porque eso es una total mentira. Realmente. Yo he estado en municipios que, por ejemplo, en las barriadas que he visitado, primero, el sistema eléctrico es bien pobre, o sea, que posiblemente tienen más horas sin luz que con luz.
y la que tienen posiblemente el voltaje también no sea consistente. Y las redes de comunicación, ¿verdad? Ya sea Claro, AT&T, lo que sea, son bien inconsistentes o no llegan. Entonces eso hace que los niños, ¿verdad?, no puedan tener el acceso al tecnológico que necesitan para aprender. Y si a eso tú le sumas que en muchas de esas casas el único teléfono que hay es el de Obama, que no es teléfono inteligente, ya tenemos un problema ahí. Y por otro lado, yo a veces pienso, porque la gente dice, desde un teléfono. Mire, yo he tratado de estar en el teléfono leyendo, por ejemplo, y es bien difícil, o sea, por la pantalla, ¿verdad? Por unas cosas. Quizás un ratito tú te metes y haces 2 o 3 cosas, pero lo que tiene que ver con educación, ¿verdad? De quizás ensayo, hacer una lectura amplia, pues no es tan fácil. No, y si le sumamos a eso, si es un niño de educación especial, depende de la dificultad que tenga ese niño de educación especial, él no va a funcionar con un teléfono, porque se nos va a ir. O sea, la atención visual, la atención auditiva, ese contacto visual que tiene que tener ese niño, el mantenerse quizás sentado, la vista. Hay muchos niños que tienen problemas de visión. Ellos no van a poder hacerlo a través de un teléfono. So que el Departamento de Educación es el responsable de darle los equipos que estos niños necesitan para poder tener una buena educación. Eso es todo. Y eso no es difícil. ¿Por qué? Porque hay fondos para eso. ¿Qué se han hecho esos fondos? Pues, antier vi que la gobernadora había un cheque bien grande de $9 millones que era para educación especial. No sé qué pasaría con eso, no sé para qué lo utilizarán, pero vamos a ver qué pasa. Bueno, pues ahora vamos a escribir formalmente a Migna. Migna, como dije cuando no estabas, Migna es psicóloga, es trabajadora social y es profesora universitaria y formó parte de una investigación sobre la brecha digital en la UPR de Humacao. Así que ella nos va a dar un poco de esos resultados y comparar, ¿verdad? Estuvimos hablando de la escuela pública, pero yo creo que hay similitudes con el área universitaria, que fue el área que ellos investigaron, para ver entonces qué es lo que encontramos allí. Nos quedamos, después que Migna termine, me queda que Dana me dé las recomendaciones, porque me dijiste lo que estaba pasando, pero se nos quedó eso pendiente. Bueno, pues muy buenas noches a todas y a todos, a los compañeros, a los colegas. Lo que he podido escuchar, estamos hablando de justicia educativa, que fue parte de lo que nosotros, ¿verdad?, estuvimos mirando este tema de brecha digital. Trabajamos bajo el Instituto Transdisciplinario de Investigación Acción Social, adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la UPRH, y uno de los, ¿verdad?, de los retos para nosotros como equipo, fuimos un equipo transdisciplinario compuesto por psicólogos, abogados, sociólogos, antropólogas. Comenzamos entonces a mirar este proceso disruptivo, específicamente la doctora Ibeliz Rivera, comenzó entonces a hacerle algunas preguntas a sus estudiantes, y cuando lo conversamos en equipo nos dimos cuenta que debíamos hacerlo de una manera generalizada para todos y todas las estudiantes de la UPRH. Como ustedes conocen, el área este de la isla, como mencionaban ahorita, pasó el huracán María, y parte, ¿verdad?, la parte este, suroeste, fue una de las más quebrantadas y más afectadas, que todavía no se levanta de lo que fue el paso de María, incluyendo el recinto UPRH. Así que nosotros, conociendo nuestra matrícula, conociendo que sobre el 50% de nuestros estudiantes residen en el área rural, le hicimos unas preguntas a 341 estudiantes y luego contestaron sobre esa cantidad en 2 tipos de encuestas. Primero, en el proceso disruptivo, que como decía ahorita Alejandro, no solamente fue para nuestros estudiantes, sino también para nosotros los profesores, los padres, los trabajadores, las trabajadoras, y comenzamos a hacerle algunas preguntas en relación, ¿verdad?, y específicamente al proceso y con qué tecnología tú cuentas para conectarte. Dentro de los hallazgos que identificamos son 3 retos específicamente, ¿verdad? El primero tiene que ver con el reto que es la falta de equidad con el acceso a la internet y a las tecnologías de información y comunicación, con qué ellos se comunican. El segundo reto fue el aprendizaje y el tercer reto, salud mental. Pero en este momento, ¿verdad?, nosotros nos vamos a concentrar en discutir los hallazgos que tienen que ver con el aspecto de
la brecha digital. Una de las cosas que identificamos en nuestros estudiantes es que el 67% de las familias está por debajo del nivel de pobreza. Así que nosotros, mirando los eventos que han ocurrido en el país, mirando esa variable, partimos entonces de unas preocupaciones y me gustaría compartir con ustedes no solamente, ¿verdad?, ese nivel de acceso a Internet y a los equipos tecnológicos, sino el nivel de dominio que tienen los estudiantes, y estamos hablando de estudiantes universitarios, los ajustes que ellos y ellas tuvieron que hacer en la transición y obviamente cómo ellos manejaron los conflictos. Y nosotros partimos de unas definiciones que son importantes decirlas para poder estructurar, ¿verdad?, la conversación. Una de ellas es el tema de la brecha digital, que es ese desfase entre los estudiantes, hogares, sectores económicos y geográficos, que era lo que ustedes estaban trayendo, en diferentes niveles socioeconómicos, con relación a las oportunidades de acceso al servicio de la Internet, precisamente que ustedes mencionaban. La brecha de capacitación personal, que es el desfase entre estudiantes que no están capacitados ni poseen las aptitudes y habilidades a nivel individual necesarias para manejar estas tecnologías. La tercera, la brecha de espacio doméstico, desfase entre estudiantes que se origina con la falta de precariedad de los recursos materiales. Nos referimos ahí a los espacios apropiados para poder estudiar, a los equipos que en ocasiones muchos de mis estudiantes no podían entrar a clases porque sus hermanitos estaban utilizando esos únicos equipos. Y obviamente ese espacio, ¿verdad?, esa tranquilidad que se necesita para estudiar, para poder aprender, y a la vez que ese proceso de enseñanza y aprendizaje no tenga interrupción. Le pasa a ellos, también nos pasa a nosotros. Pero una de las cosas que encontramos en términos de los datos de brecha tecnológica es que el 60% de los estudiantes confrontó dificultades tecnológicas para emprender los cursos a distancia. Inicialmente, ¿verdad?, había un porcentaje de estudiantes que nos estaba diciendo que ellos podían conectarse a través de su teléfono, y como tú decías, Alice, eso no necesariamente fue así, porque el teléfono es una herramienta que no necesariamente va a poder ver la pantalla del profesor, va a poder tener la pantalla encendida, etcétera. Otra de las cosas que identificamos es que el 45% de los encuestados únicamente tiene acceso a una Internet limitada. Hablamos de áreas geográficas, estamos hablando obviamente también del alcance de los equipos. El 60% de estos utilizan el celular para conectarse al ciberespacio y un 8% no tiene acceso al Internet en sus hogares y tiene que salir lejos de su casa para poder conectarse a un área fuera de no específicamente en una casa, pero sí poder alcanzar esa Internet. Y un 2% utilizó el Internet de su vecino. Así que nosotros estamos hablando de que nuestros estudiantes confrontaron serias dificultades para poder tomar sus clases a través de la Internet o educación a distancia, como correctamente así es que se debe llamar. Otra de las cosas que identificamos es que 10% no tiene computadora, tableta o teléfono para seguir las clases. Y un 5% no tiene cámara en su computadora o celular para participar de las videoconferencias o otros recursos que los profesores le colocan para que ellos puedan entonces tener la interacción, ¿verdad?, con otras estrategias en la clase. Y sobre los datos de brecha doméstica, identificamos que 1 de cada 5 no cuenta con las condiciones apropiadas en sus hogares para realizar esta educación a distancia. Como ya hablé, el equipo de la oficina, la privacidad, la tranquilidad y en algunos casos también la seguridad. Nosotros le hicimos a los estudiantes preguntas abiertas y preguntas cerradas, porque es un estudio mixto, que es lo rico de esta investigación, aparte del equipo transdisciplinario, donde nosotros pudimos identificar cuáles eran las experiencias, cuáles eran las vivencias, sus mayores preocupaciones, etcétera. En términos pues de la situación de muchos de los hogares de nuestros estudiantes, ellos identificaron el utilizar el celular como un hotspot para asistir a clases y hacer sus trabajos, pero no siempre a través de este sistema de hotspot se mantiene, ¿verdad?, una comunicación en Zoom, en una plataforma que demanda, ¿verdad?, otro tipo de comunicación. Los estudiantes pues experimentaron
no conocen las plataformas, aunque algunas universidades fueron flexibles en poder utilizar aquellas plataformas que los estudiantes utilizaban, pero no es lo mismo, como tú señalabas, utilizar el acceso a internet, las plataformas para uno chatear o para ver Facebook o otras redes sociales, pero tú sentarte a tomar la educación a distancia. O sea, estamos hablando de otra cosa. En términos del sentido de pérdida, los estudiantes expresaron el no poder compartir con sus amigos de la universidad el espacio público que provee la sala de clases, público porque estás con otros y otras compartiendo, y tener que estar en tu casa en otras condiciones para poder aprender. Pues los estudiantes manifestaron situaciones de pérdida, de no poder estar con las personas con quien siempre hablan, aparte de la interacción, ya sabemos, social, cultural, que es tan rica y que es tan necesaria para nosotros y nosotras, y para nuestros estudiantes. Así que identificamos insatisfacción por el proceso de enseñanza, porque frustración y otros elementos que tienen que ver con el tema de salud mental, en relación, como decía, a frustración, falta de motivación, ansiedad, estrés, tristeza, miedo. Así que falta de concentración y mucha incertidumbre que iba a pasar en marzo, que fue la primera encuesta, porque los estudiantes manifestaron que la primera preocupación era poder alcanzar, ¿verdad?, sus metas a mayo. Pero cuando llegó mayo y le preguntamos en la segunda encuesta, ellos manifestaron qué va a pasar entonces en agosto. Esta educación a distancia va a continuar. ¿Qué ayudas económicas yo voy a recibir? ¿Cómo lo voy a hacer? Así que esas fueron varias de las cosas que identificamos. En términos pues de las recomendaciones, si deseas que pase a las recomendaciones, nosotros hicimos unas recomendaciones bien puntuales por diferentes áreas, desde la administración para atender las problemáticas de desigualdad social y las diferentes brechas que mencioné, recomendaciones a los estudiantes, a la familia y recomendaciones a los docentes. En relación a la universidad, nosotros entendemos de manera bien puntual que es necesario que los servicios que necesitan los estudiantes en términos de orientación, de apoyo, ya sea apoyo tecnológico o aquellos servicios psicosociales, tengan una preponderancia, que sea fácil el acceso, que en la página web se pueda detallar esos servicios donde el estudiante se pueda comunicar, ya que de esta experiencia ellos pudieron evidenciar que tenían diferentes animosidades en relación a la situación que estaban pasando. La otra cosa, la importancia que tiene que la universidad realice un diagnóstico al inicio de clases, es muy importante. Hacer un monitoreo, ¿verdad? Y proveer esa mirada de lo que es el éxito estudiantil y que pueda monitorearse esa consecución de metas que los estudiantes persiguen, evaluar lo que son las políticas institucionales, que se continúe la investigación, y entendemos también que los profesores y las profesoras debe también ser, ¿verdad?, conocer y escuchar sus voces. Hay algunas investigaciones que se están llevando a cabo ahora con docentes en relación al COVID-19 y a este proceso, ¿verdad?, disruptivo que pasamos. En términos pues de la desigualdad social, entendemos que se deben crear empleos para los estudiantes de manera que se aumenten las oportunidades de ingreso. Muchos de nuestros estudiantes perdieron precisamente sus empleos y otros pues quedaron stand-by en lo que nuevamente se reorganizaba el área de la economía, que se identifiquen becas, que se evalúe, ¿verdad?, lo que son los fondos de emergencia institucional para apoyar a estos estudiantes que están en esta situación de desigualdad social y que se pueda atender o por estudio y trabajo, que los estudiantes que conozcan más de las tecnologías puedan apoyar entonces a aquellos estudiantes que identificamos que necesitan ayuda y que ellos puedan servir como mentores. En términos de la recomendación de brecha digital y acceso, entendemos que la infraestructura de las universidades, específicamente UPRH, pero podemos generalizar a otras instancias, que se fortalezca la parte tecnológica. Eso es importante. Y que el sistema de préstamo de equipo, que los estudiantes puedan recibir computadoras prestadas y otros equipos para poderse conectar desde su casa. La apertura parcial de la universidad entendemos que es importante porque eso podría habilitar algunos espacios de laboratorio o algunas áreas de uso de la tecnología o de acceso a internet para los estudiantes. También miramos que se pueda observar la creación de centros satélites, pero esto ya sería, Alice, a través de los municipios,
Nosotros, la representación de los estudiantes fue de 15 municipios, obviamente incluyendo Humacao, San Lorenzo, Caguas, toda esa área. Pues entendemos que los municipios deben tener una participación o hacer una alianza con los escenarios universitarios, de manera que los estudiantes puedan moverse de su casa al área del municipio, donde se habilite ese acceso al internet y el estudiante pueda conectarse y poder tomar sus clases. Entendemos que es importante el acceso al internet porque es la forma en que va a recibir la educación a distancia. En términos de la brecha digital, la carencia de competencias, adaptación a la modalidad de distancia, entendemos que se debe proveer ese apoyo técnico que necesitan los estudiantes, así como se atienden las necesidades de los profesores. Crear pues materiales de referencia que puedan estar en nubes y que los estudiantes las puedan, ¿verdad?, tener un libre acceso. Que se creen sistemas de mentores pares también para que estos estudiantes se puedan apoyar entre ellos, o grupos de apoyo o grupos de estudiantes pares, de manera que tengan ese acompañamiento de otro estudiante. La importancia en relación a la brecha doméstica, que se pueda acortar. Eso es importante mediante la orientación a los padres, madres y cuidadores, debido a que puedan crear las condiciones razonables para que sus hijos universitarios puedan estudiar. Como ves, esta recomendación no solamente es para un estudiante universitario, estamos hablando de los escolares, de nuestros estudiantes de las escuelas, que puedan también los padres entender la importancia de crear esos espacios, o de estructurarlos, o de negociarlos, ¿verdad? De manera pues que puedan atenderse todas las necesidades de los estudiantes dentro del escenario, ¿verdad?, del hogar. En relación pues a los aspectos de salud mental, pues obviamente recomendamos el manejo de las destrezas sociales y emocionales, que se trabajen talleres, que se identifiquen aquellos estudiantes que necesitan servicios de inmediato, puedan ser atendidos de manera inmediata por los servicios de psicología, trabajo social, consejería profesional, y que se pueda, como decía hace un rato, trabajar estos temas de justicia educativa, que se puedan trabajar estos temas que tienen que ver con salud mental y desigualdad social, que no los veamos por separado, que veamos la interseccionalidad de estos temas cuando hablamos del tema de pobreza, cuando hablamos de educación, cuando hablamos de aspectos que tienen que ver con las políticas institucionales y demás, no solamente míralo a la luz de las personas, sino también míralo a través de las políticas institucionales de la universidad, desde la interseccionalidad. Entendemos también que el Estado, como AMSCA, por ejemplo, en una situación como la que acabamos de pasar, el Estado debe activarse el Ejecutivo de manera pues que se pueda atender. Sabemos que hay unos equipos en las universidades, pero nosotros necesitamos ayuda para familiares y otros de manera transversal. Así que debe de activarse todo el aparato, ¿verdad?, gubernamental, para que también atienda las necesidades de los padres, las madres, que también, ¿verdad?, conocemos que también han pasado sus situaciones. Y ese punto es bien importante, porque uniéndolo a donde daba Dana, digo, y donde empezó Ricardo, si yo estoy en una casa donde este papá y esta mamá tampoco tienen acceso tecnológico, también tengo un problema. Porque, por ejemplo, yo tengo que activar mi correo, estar en contacto con estos maestros, el estudiante tiene que hacer su trabajo, no necesariamente con una sola computadora o bajo, ¿verdad? Si no conozco la tecnología, voy a poder hacerlo. Claro. Se espera que yo pueda hacerlo, pero no necesariamente lo voy a poder hacer porque me estás limitando con eso. Así que ese punto... Claro que sí, definitivamente. Si notas, lo que estamos mirando es una mirada integral, no solamente de la universidad como un ente político, ¿verdad?, institucional, sino estamos hablando que el Estado debe también ser parte de esta organización y atención, y también en los municipios. Los profesores, pues nosotros debemos plantearnos los objetivos muy claros desde el inicio de clases cuando estamos trabajando educación a distancia, ser flexibles al proceso de enseñanza y aprendizaje, entender que nuestros estudiantes viven en condiciones de desigualdad social y que no todos tienen las mismas herramientas ni los mismos accesos para una situación como la que estamos viviendo, donde tenemos a un padre y madre trabajando desde su casa, estudiantes universitarios y estudiantes escolares, todos trabajando a la vez. Pues obviamente el internet no necesariamente va a poder proveer esa necesidad o el equipo que nosotros necesitamos.
que puedan reunir en vivo a sus estudiantes, que le pregunten cómo están, qué ha pasado, qué cosas buenas han pasado, qué tú necesitas. Ese planteamiento es importante, que desde, ¿verdad?, el docente pueda hacer ese acercamiento de manera que escoja cuáles son las situaciones y que las pueda entonces canalizar, y que no se comience un proceso de enseñanza y aprendizaje sin que nosotros tomemos temperatura con nuestros estudiantes, porque hay una situación pasando en el país, a nosotros nos duele, nos afecta, pero a ellos también. Así que esas serían como a grandes rasgos lo que son las recomendaciones sobre brecha digital. Gracias, Migna. Están fabulosas todas. Me parece que todos nos unimos en los temas, ¿verdad?, en tu aportación aquí. Me falta que Dana, que estuvo hablando un poco sobre educación especial, me pueda entonces dar unas recomendaciones. Sí, mira, lo que estaba diciendo la doctora Migna es bien importante, por eso es que es bien indispensable que los niños tengan computadora. Es bien indispensable que el departamento, que el Estado le provea a los niños de computadoras, de internet, para que estos niños pues puedan tener esta comunicación con sus maestros, con sus terapeutas, con sus especialistas, etcétera. Porque sin esto, pues no lo van a poder hacer, porque una educación a distancia, para que el niño pueda tener esa interacción, pues necesita ese aparato, porque de otra manera no lo va a poder hacer. Bien indispensable que los niños tengan los módulos adaptados, como dije ahorita. O sea, que cada maestro, que cada educador de ese niño, pues mira, pues adapte estos módulos para estos niños de educación especial, porque no podemos darle lo mismo que le estamos dando a un niño regular, como dije ahorita, no podemos dárselo a un niño de educación especial. También los niños que es imposible que se le dé una educación a distancia, pues hay sitios que ya, oficinas, o sea, estamos yendo a médicos, hay gente que está saliendo a moles, a centros comerciales, etcétera. Pues hay oficinas de psicólogos que están trabajando, hay oficinas de terapia que están trabajando. Estos niños que de ninguna forma, de ninguna manera se le puede dar una educación a distancia por su condición y puedan llegar hasta un centro de terapia, pues con todas las precauciones, porque sabemos que estamos en pandemia, con todas las precauciones, pues se lleve a ese niño a tomar su tratamiento, a tomar su terapia. También es bien importante que se trabaje todo esto de manera holística, porque yo digo que no es solamente dar una terapia de habla y lenguaje, no solamente dar una terapia ocupacional, tenemos que saber que estos niños, hay muchos niños maltratados, entonces no sabemos cómo estos niños en su casa están viviendo ahora, porque están 24/7 con una mamá o con un papá o con una abuelita que está en estrés porque no entiende la computadora, porque no entiende los módulos. Pues tenemos que ver cómo está este niño emocionalmente, porque si el niño está mal emocionalmente, pues el niño no va a poder ni hacer la terapia, el niño no va a poder ni hacer las asignaciones, ni las tareas, ni los módulos, ni lo que le dé el maestro. No estamos haciendo nada si no hacemos un cúmulo de cosas y todo lo unimos. O sea que yo creo que es bien importante empezar, como decía la doctora Migna, hacerle quizás un cernimiento al niño, a ver cómo está este niño emocionalmente y empezar desde adentro, porque estamos viendo, ya se están regando por ahí padres, madres, gritándole a los nenes frente a la computadora. Se ven en la pantalla. Y esto, o sea, esto es bien preocupante. A mí esto me preocupa mucho porque claramente todos somos humanos, pero tenemos que saber que aquí nosotros estamos sufriendo porque somos adultos, pero los niños aquí son los campeones que tienen que estar en su casa casi 24/7 en un cuarto. Quizás muchos no tienen ni aire acondicionado, con calor. Entonces, tenemos que ver todas estas cosas. Y el Estado tiene que estar pendiente a esta situación emocional de los niños. Hay niños que ni siquiera quizás tienen comida en sus casas. Pues mira, esto de entregarle, mira, quizá una buena opción sería, oye, los restaurantes están entregando delivery, pues porque entonces el Departamento de Educación no agarra a alguno de sus empleados y vamos a ir a entregarle el alimento a las casas, porque para mí es absurdo también que papá tenga que salir o mamá tenga que salir de su casa. Si están dando clase online, ¿cómo va a salir a buscar el almuerzo a la escuela? Y si la escuela que está dando el almuerzo le queda a media hora de su casa, ¿me entiendes? Están repartiendo almuerzo, pero tiene que regresar a su casa. Esto
No Bueno, es eso resolvería también el caso de los transportistas si se quedaron sin trabajo. Pues exactamente. entonces estas personas que dan servicio, ¿verdad? Que Ujú. mueven niños a las escuelas, Pueden mover la comida, pues entonces lo que harían es repartir comida. Es hacer un andamiaje nuevo, claro, con los hacer mismos. funcional. Y así, mira, los empleados del mismo departamento de educación que siguen cobrando o que algunos no están cobrando, pues mira, pues ahí tienen su trabajo, no estás transportando niños, pero estás transportando comidas. Así mamá no tiene que salir de su casa. Así mamá no tiene que sacar al niño de su clase. Quizás el maestro le está dando la clase y mamá le tiene que decir, vente que tenemos que buscar el almuerzo porque no tenemos el almuerzo o porque no hay comida. Porque aquí hay niños que sufren, que tienen hambre. Que tienen Así, hambre. o sea, Y no da el tiempo, no, ¿verdad? En cuestiones de ese manejo. no Necesariamente el hasta tiempo. perder la comida, no porque no tengan hambre, sino que no tienen la manera de llegar a buscarlo. ¿Verdad? Exacto. Este tipo de cosas tenemos que estar pendientes. Lo Bueno, paradójico, lo paradójico de lo del almuerzo es que las instrucciones es que la mamá o el papá tiene que llenar un papel impreso para llevarlo a la escuela para que entonces lo pueda recoger. O sea, es un proceso bien paradójico, es como que, pero Es es absurdo. un nuevo sistema, sí es cierto, de cómo se va a hacer. Y el papel impreso no funciona si no quieres que sea presencial. sí, Exacto. sí, pero hemos visto muchos puntos aquí que han caído en lo absurdo, ¿verdad? En cuestión de manejo. Y hay mucha desorganización, falta de planificación y quizás de buscar funcionalidad en esto. Claro. Algo que me sorprende, y le voy a dejar la tarea a Migna, ¿verdad? Y es que yo no he oído todavía, no he escuchado cómo se va a trabajar con la salud mental, no solamente de los niños, porque Ricardo lo trajo en cuestiones cuando hablaba de Maestros. frustración, de ansiedad, ¿verdad? De los maestros y de los profesores. Cuando termine el estudio, por ahí debe de haber algo de eso. De los niños, de los padres, que tienen que manejar un trabajo que antes no estaban haciendo y ahora, ¿verdad? Se ven envueltos en él y que promueve, que tú lo traíste, en casos de que hayan casas donde hay maltrato, pues que ese maltrato se agrave. Y no lo estamos viendo, o sea, de alguna manera estamos haciendo el ambiente perfecto para que ocurra, ¿verdad? Para que ocurra, pero no lo estamos evaluando ni estamos haciendo nada para mitigarlo. Y muchos tampoco, perdóname, muchos tampoco están pensando que hay maestros que tienen hijos en su casa también tomando clases. O sea, que mientras el maestro está dando clases, quizá tiene 1, 2, 3 niños también en su casa que están tomando las online. Y eso es bien difícil también, porque entonces, ¿quién se encarga de los hijos de los maestros? Eso es bien difícil. Exacto. Sí. Pues miren, yo quisiera abonar a esa discusión. Por ejemplo, la Asociación de Psicología de Puerto Rico está trabajando unos grupos de apoyo dirigidos a estudiantes universitarios y a otros profesionales, así que esto es un esfuerzo, pero no debe ser el único esfuerzo, porque tampoco daríamos abasto los recursos, ¿verdad? Así que es importante que los colegios, las asociaciones profesionales puedan atender estas necesidades. Yo puedo compartirte la información más adelante para que la colgues en tu muro de senadora, y otras personas se puedan enterar de que la Asociación de Psicología tiene grupos de apoyo y está atendiendo a esta población, pero no puede ser el único esfuerzo. Se necesita dónde están los recursos, que la gente obtenga la información y pueda moverse. Y el Estado tiene también una responsabilidad que no lo podemos relevar de esto. Claro. Estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Buenas noches, muchas gracias por usted compartido sus experiencias y conocimiento con nosotros. Esto es un esfuerzo también para que la gente vea que cuando estamos hablando de política, de lo que tenemos que hablar es de los problemas que como país enfrentamos y buscarle soluciones, ¿verdad? Las otras cosas son ramas que nos distraen, pero no, ¿verdad? No nos ayudan a enfocarnos en los problemas que como país tenemos y hay que solucionarlo. Esto es serio y hay que solucionarlo ahora. O sea, no después de las elecciones, es ahora que hay que empezar a buscarle soluciones a estas situaciones. Y cuando usted vaya a votar, recuerde que tiene que estudiar el candidato, estudiar las plataformas, ver si de verdad tiene soluciones y voluntad de trabajo, porque una cosa es que usted diga y otra cosa es que usted haga. Y esas cosas las tiene que tomar en consideración si queremos un cambio de país.
Así que buenas noches. El miércoles que viene tenemos otro conversatorio a las 7:30. Nos vemos. Nos Buenas vemos. noches. Gracias. Gracias. Nos vemos. Buenas noches.